Bueno, ahorita si tenemos tiempo, vamos a hacer la oración. Que cuando es una horita se nos pasa muy rápido el tiempo. Entonces vamos a hacer la oración del día de hoy, por favor, con mucho respeto. Nos disponemos para la oración. Bueno, prendemos las cámaras, los que las pueden prender, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre amable de mi vida, auxilio de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Tú que sabes mis pesares, pues todos se los confío, da la paz al angustiado y alivio al corazón mío. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres Madre de Dios y auxilio de los cristianos. Acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso, con fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, tu protección yo te pido. En este día te damos gracias, Señor, por todas y cada una de las bendiciones que nos das, el permitirnos un día más de vida, por nuestras familias, por un plato de comida en nuestras mesas, por un techo donde vivir. Te damos gracias. A ti, Madre Celestial, te pedimos que siempre nos cubras y nos protejas con tu divino y santo manto de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Álvarez, Andrés Álvarez, Huitrago Felipe, Huitrago Mariana, Presente. Castañeda, Presente. Cruz Hernández, Cruz Hernández, Hernández Alvarado, Presente. Gómez Gilman, Leal Malaver,
Presente. Martínez Imbaqueva, Presente. Moreno Betancourt, Moreno Campuzano, Presente. Muñoz Prieto, Presente. Otálora, Presente. Rodríguez María Paula, Presente. Rodríguez Herrera Felipe, Presente. Rodríguez Ramírez Emily, Presente, profe. Sacristán Ospina, Presente. sí, Presente. Vargas Jean Paul, Presente. Villa Dana, Presente. ¿no? Una pregunta, si me escuchaste, es que te escucho muy entrecortado. Sí, señora, sí te escuché. Listo, listo. Bueno, Profe, señora, es que me está fallando el internet y me está sacando de la clase. que me dé cuenta. Mariana Moreno presente. Ok, Ivonne. Listo. Bueno. Vamos con un temita. Ah, pero primero vamos a hacer ¿la qué? La actividad. Vamos a guardar por acá. Permítame. Escribimos actividad en clase, por favor. Actividad en clase. O ejercicio en clase. Cualquiera de los dos. Caramba. Una pregunta que hay que hacer es que te escucho muy entrecortado. Actividad en clase. Ay, perdón. Actividad en clase. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad en clase? Vamos a hacer unos ejemplos de oraciones con verbos transitivos y vamos a hacer unas oraciones con verbos intransitivos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya les digo qué vamos a hacer. Entonces, primer punto. Primer punto. Marca en los ejemplos, coma. Marca en los ejemplos, coma, el verbo transitivo. Marca en los ejemplos el verbo transitivo. Señor. ¿Cuál verbo? Ya, ahí voy. Marcan los ejemplos, coma, el verbo transitivo con un color azul. Con un color azul. Y subraya el objeto directo. O sea, el objeto directo es el complemento, ¿no? Marcan. Profe, qué pena. Lo que pasa es que el internet está re malo, entonces salimos de la clase, profe, porque es que el internet está re malo. Entonces, ¿Y en qué van? hasta ahora en el primer punto que usted dijo que marca los ejemplos. Ah, sí, ahí vamos, Felipe, vamos allá hasta ahora. Marcan los ejemplos, coma, el verbo transitivo con un color azul. Con un color azul
y subraya el objeto directo. Profe, el objeto directo es el predicado. El complemento. El complemento. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? En las oraciones que yo les voy a dictar, el verbo, donde esté el verbo, lo van a encerrar, ¿cierto? Lo van a marcar con un color azul. Y donde esté el objeto directo o el complemento, lo van a subrayar, si quieren con otro color o si quieren con el mismo, pero uno es encerrado, marcado, encerrado con un color azul, y el otro es subrayado, ¿cierto? Para que después no se vayan a confundir. Uno es encerrado, marcado, y el otro es subrayado. El verbo encerradito, para que me entiendan, con un color azul, y el complemento objeto directo lo subrayan. ¿Listo? Entonces vamos con la primera oración. Primera oración. No es correcto fomentar, actitudes violentas en los niños. ¿No es correcto qué, profe? Fomentar actitudes violentas en los niños. Profe, es que te escucho muy entrecortado. Subraya el Profe, ¿me puede objeto dictar la directo. primera oración? Es que Voy con la primera oración otra vez. No es correcto fomentar actitudes violentas en los niños. No es correcto fomentar actitudes violentas en los niños. Siguiente oración. La historia asustó a los niños. Siguiente oración. La historia asustó a los niños. La historia asustó a los niños. La historia asustó a los niños. Siguiente oración. No sé cómo logró adivinar mi nombre. No sé cómo logró adivinar mi nombre. No sé cómo logró adivinar mi nombre. Siguiente oración. Tenemos que dividir el pastel en 8 partes. Tenemos que dividir. profe, ¿me escuchas? Señora, si te escucho. Profe, es que dice la historia asustó a los niños. Ay, Dios mío. Cada uno va en una oración. Profe, es que el internet está súper malo. Yo por lo menos te escucho muy entrecortado. Sí, profe, quedan todos quietos y no entiendo nada. Ahí en el chat están las preguntas, ¿listo? La primera es, no es correcto fomentar actitudes violentas en los niños. Ahí están los punticos. La historia asustó a los niños. No sé cómo logró adivinar mi nombre. Tenemos que dividir el pastel en 8 partes. Debemos evitar una nueva crisis. Y creo que se repitieron las carambas. Sí, se repitió una oración. La de fomentar las historias violentas en los niños está
¿qué? Está repetida, esa no, bueno. Se me repitió, no sé por qué. La repetí. Porque si no, así mejor dicho, no hay cuándo. Recuerden que hay una repetida, ¿no? Cada puntico es una oración. Profe, otra pregunta. Señor. ¿Solo son 6 oraciones? De ese tipo de verbos, sí. Nos falta el otro punto, que son los otros tipos de verbos. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Listo? Esas son oraciones con verbos transitivos. Recuerdan que les dije al principio, ejemplos de oraciones con verbos transitivos. Y aquí vamos con oraciones con verbos intransitivos, que es el segundo punto. Si ya terminaron, vamos con el segundo punto, que yo creo que sí. Segundo punto. Oraciones con verbos intransitivos. Oraciones con verbos intransitivos. El segundo punto. ¿Listo? Ahí ya les envié las preguntas también. El segundo punto es subrayar el verbo en las siguientes oraciones. Subrayar el verbo en las siguientes oraciones. Cada punto es una oración. Estos solo son esos dos puntos.
Profe, otra pregunta. Señor. Esas oraciones solo traen un verbo o más de uno. Uno. Uno nomás, bueno. Señor. Listo, profe. ¿Ya terminaste? Ok. Listo. ¿Quién más ha terminado? Listo, Lady. Voy a ir calificándote. Te califico, o sea, te reviso y al final te digo qué tenías bien, qué tenías mal. Bueno. Bueno, profe. Entonces,
En la primera. ¿Te muestro, profe, para que vea? No, O- no no me vas diciendo. En la primera. Ah, bueno. Ya, profe. La Sí. primera. El verbo es fomentar y actitudes violentas en los niños es el complemento. En el otro, el verbo es asustó, asustar, y el complemento es a los niños. El otro es adivinar, el complemento mi nombre. El otro es dividir, el complemento el pastel en 8 partes. Evitar, una crisis, complemento. El verbo era evitar. El verbo impedir y el complemento que te vayas de viaje. Ese es el primer punto, profe. Ujú. El segundo, anduvimos es el verbo, bailar es el verbo, caminan es el verbo, cantar, durmieron es el verbo y creer. Ok, Lady. ¿Quién más terminó ya? ¿Listo? ¿Quién más acabó para irle calificando? Yo, profe. Listo, Dana. En el primer punto, fomentar es el verbo y, profe, ¿cómo es que era? Lo otro que se subrayaba era el complemento directo. Sí, señora. Ah, bueno, y el complemento directo era actitudes violentas en los niños. En la segunda, el verbo era asustó y el complemento a los niños. En la tercera, el verbo es logró y el complemento adivinar mi nombre. En la cuarta, el verbo es dividir y el complemento del pastel en 8 partes. En la otra, el verbo es evitar y el complemento una nueva crisis. Y en la última, el verbo es impedir y el complemento es que te vayas de viaje. Y en el segundo punto, el verbo es encontramos, bailar, caminar, canta, durmieron y creas. Me repites el segundo punto, pero un poco más despacio, que no sé si fui yo que me confundí o... Ah, bueno. En la primera el verbo es encontramos, en la segunda es bailar,
En la tercera caminan, en la cuarta canta, en la quinta durmieron y en la última creas o creer. Ok. ¿Listo? ¿Alguien más? Nosotros. Bueno, espérame tantito por acá. El profe, bueno, en la primera, pues, el verbo es fomentar y pues lo otro es actitudes violentas en los niños. Lo segundo es asustó, el verbo. Y lo, Espérame, Felipe, que se me acabó la hojita y no me di cuenta. Es que yo apunto aquí en una hojita para poder corregir bien. Felipe. Vamos de nuevo, Felipe, mejor. bueno, el verbo es fomentar y el complemento es actitudes violentas en los niños. El segundo, el verbo es asustó y el complemento es a los niños. El siguiente verbo es logró y el complemento es adivinar mi nombre. El siguiente verbo es dividir y pues el complemento es el pastel en 8 partes. El siguiente verbo es evitar. El complemento es una nueva crisis. El siguiente verbo es impedir y el complemento es que se vayan de viaje. Y en lo segundo, pues, el verbo fue, el primer verbo fue encontramos, el segundo bailar, el tercero caminan, el cuarto canta, el quinto durmieron y el sexto crean, o creer. Profesora, ¿que pueden mirar mi chat, por favor? Ahí yo no estaba escribiendo y no escribí nada. Espérame, Lady. Vamos con Mariana. Mariana. En el primero, el verbo es fomentar, el complemento es actitudes violentas en los niños. En la segunda oración, el verbo es asustó y el complemento es a los niños. La tercera, el verbo es logró, el complemento adivinar mi nombre. En la cuarta, el verbo es dividir, el complemento es el pastel en 8 partes. Evitar en la siguiente, evitar es el verbo y una nueva crisis de complemento, impedir es el verbo de la siguiente oración y el complemento es que te vayas de viaje. En el segundo punto, el verbo es encontramos, en la segunda oración es bailar, en la tercera caminan, en la cuarta canta, en la quinta durmieron y en la sexta creer o creo. Ok, Mariana. ¿Alguien más? Yo, profe. Lisset. Ok, vamos por acá con Lisset, espérame. Lisset. Listo. Profe, en la primera, el verbo es fomentar y el objeto directo es actitudes muy violentas en los niños. En la segunda el verbo es asustó y el complemento a los niños. Eh, la otra es el verbo es adivinar y el complemento adivinar mi nombre.
En la otra es dividir el verbo y todo el pastel en 8 partes. Dividir el pastel en 8 partes. En la otra es evitar el verbo y el complemento es evitar una nueva crisis. En la otra es impedir el verbo y el complemento que te vayas de viaje. En el segundo punto, en la primera es encontramos, el segundo es bailar, en el tercero caminan, en el cuarto cantan, en el quinto trabajan. Y faltó el último. Profe, yo te dije No, que no, no te escuché el último porque se te quedaste congelada. ¿El último cuál es? pues el último es crear. Ok. Listo. ¿Alguien más? Yo, profe. María Paula. Espérame. María Paula. En el primero, el verbo es fomentar y el complemento es actitudes violentas en los niños. En la segunda, el verbo es asustó y el complemento a los niños. El tercero, el verbo es adivinar y el complemento es mi nombre. El cuarto, el verbo es dividir y el complemento el pastel en 8 partes. La otra, el verbo es evitar y el complemento es una nueva crisis. En el otro, el verbo es impedir y el complemento que te vayas de viaje. En el segundo punto, en la primera oración, el verbo es encontramos, en la segunda bailar, en la tercera canta, en la cuarta durmieron y en la última creas. Ok, María Paula. ¿Alguien más? Eso estaba muy fácil, chicos. Profe, profe, yo quiero pasar, pero Escríbeme. es que yo escuché entre cosas y yo te lo envío. Envíamelo mejor porque sí se te escucha bastante entrecortada. ¿Alguien más? Bueno, profe, entonces ya te lo envío. Bueno. Juan Pablo ya, Esteban Martínez, eso estaba muy fácil. Profe, yo se lo envié hace rato. Pero necesito que me lo digas ahí. Dame el favor, empieza con el primero. Martínez. Vamos con el primero. Es el micrófono apagado. Entonces sería asustó el verbo y el complemento a los niños. El primero, no es correcto fomentar actitudes violentas en los niños. Esa era la primera, luego sí iba la historia asustar a los niños. Y eso que lo envía al chat. ¿Será que en el chat no está? Sí. Ahí está de primero. No es correcto fomentar actitudes violentas en los niños. ¿No la tienes? Listo, profe, ya te lo envié por WhatsApp. Listo, Juliana. ¿No la tienes? Sí, profe. Actitudes y el complemento violento hacia los niños. ¿Cuál era el verbo?